Ahora vamos a pasar a la segunda fase, teniendo aquí a los distinguidos expositores, para que el auditorio, fundamentalmente en esa participación activa, nos haga llegar algunas de sus inquietudes, formular algunas preguntas en relación a estos temas tan importantes que se han expuesto en esta tarde. ¿Alguien en el auditorio? ¿El doctor Jackson? ¿Sí? Bueno, buenas tardes, como disertantes, felicitaciones por sus funciones. Sí, yo creo que este problema de la contaminación, tanto ambiental como de aguas, en este caso marinas, es sumamente importante, y yo creo que es importante que en lo que respecta al sector salud debemos estar enterados de los mecanismos de control o vigilancia epidemiológica que supuestamente también debería compartir el Ministerio del Ambiente, ¿no? Yo quisiera por parte de usted que nos expusieran brevemente cómo es el mecanismo de vigilancia, ¿no? Porque se ha escuchado, por ejemplo, que en los mares ocurren intoxicaciones por esto de la contaminación, porque ustedes saben que el desagüe de varias ciudades, es decir, se enfoca prácticamente en el mar, y cómo realmente el control de esa contaminación, porque realmente es de imaginarse realmente en las dimensiones que pudieran darse, ¿no? Por eso. Gracias, doctor Jackson. ¿Alguno de los? Como le decía, los mariscos son uno de los productos de exportación, mariscos y pescados, son productos de exportación del país. ¿De acuerdo? Entonces el enfoque está dado, digamos, lo que está disponible en este momento para vigilancia y control está dado particularmente en esos dos rubros. ¿Por qué? Porque cuando nos cierran un mercado, porque nuestros productos están contaminados, entonces hay repercusiones enormes. Ha habido casos en que se ha cerrado, por ejemplo, las playas de Talá, las playas de Lambayeque, o se ha cerrado Paracas, ¿no? Paracas, toda la extracción de Paracas se cierra por 3, 4, 6 meses, lo cual representa una pérdida económica importante, no solo para los que cultivan, sino para el mismo Estado. Entonces, para eso existe normativa desde hace ya más o menos 20 años, pero hemos tenido dificultad con los laboratorios, porque para probar hoy día y poder exportar al extranjero, al mercado europeo, por ejemplo, te piden que haya un certificado de evaluación en la ausencia de la toxina. ¿Y eso cómo se hace? Con muestras aleatorias de los mariscos, concha de abanico, por ejemplo, muestra aleatoria, se extrae de esa muestra, se hace extracciones químicas digamos, con grasas o con agua para pasar por el aparato el espectrofotómetro de masas, ¿no? De detección de masas, que es un aparato carísimo, cuesta 2 millones de soles cada uno de ellos. Pero en 10 minutos uno tiene la corrida y dice tiene o no tiene toxinas. Y las barre todas en tándem, o sea, te puede barrer, ¿no? 50 o 100 toxinas en una sola vez, a ver dónde están. Entonces, cuando eso se detecta, cuando se detecta que hay toxinas, entonces se cierra el área de producción y se prohíbe la exportación. Y por supuesto se prohíbe la venta a los seres humanos, porque otra salida de los comerciantes de su producto, no importa, no lo vendo afuera, pero lo vendo adentro, ¿no? Por el mercado local, también se prohíbe eso. Aunque nuestras medidas para controlar eso son muy pobres, ¿sí? Y no me extrañaría que algunos lotes contaminados no se vayan al extranjero porque no se puede exportar, ¿no? Y empiecen a circular por el mercado local, lo cual es un riesgo para la salud pública. Esa es una de las, digamos, la predicción que existe. Por eso decía, son importantes los laboratorios, las técnicas metodológicas han cambiado. Antes los métodos usaban ratoncitos y era bien barato, ahora ya no se usa la prueba de ratón, se usan las pruebas que estamos hablando del espectrómetro de masa. Como digo, hay 2 laboratorios en este momento que tienen este equipo, ¿no? Eventualmente va a haber un tercer equipo móvil que se va a mover por diferentes partes del país, ¿no? Pero igual. Entonces ahí tenemos serias limitaciones de laboratorio para cubrir todo el país, de todas las zonas productoras. El otro problema es que todos los años se descubren nuevas toxinas que no conocemos, ¿sí? Y entonces hay que estar al día para ir mirando esas nuevas toxinas, ir detectándolas y ir prohibiendo que se comercialicen esos lotes. Eso es lo que es el mercado de producción, ¿sí? Lo que se produce para exportación o lo que se saca de determinadas zonas. Sin embargo,
tenemos un grave problema con la población. Es que todo el litoral peruano no está protegido ni cubierto para control. Entonces hay zonas donde vive la gente y obtiene los productos del mar, ¿sí? De ahí nomás. Entonces esa población está realmente expuesta a todas las vicisitudes que hemos comentado. Entonces el problema es serio, ¿sí? Por ahora tratan de cubrirlo con relación al comercio, pero no están cubriéndolo con relación a la salud humana. Y eso ahí sí es un problema. No tenemos forma, y de estos fenómenos de mareas rojas hay, digamos, por semana hay 5 o 10 a lo largo del litoral peruano, con impacto evidentemente desconocido. Zonas que están siendo cubiertas, pero hay zonas que no se cubren. Y como digo, el tema debería ir por el otro lado, por el lado del conocimiento del médico tratante en condiciones de primer nivel, y eso pasa por las universidades, la capacitación, y si tú no sospechas, no lo ves, ni haces el diagnóstico. Esa es más o menos la idea con este tema. Gracias, doctor Zavaleta. ¿Alguna otra pregunta? Al doctor Gotuso le quisiera preguntar que nos amplíe un poquito más este aspecto tan importante de un enfoque global, holístico sobre una salud. Él ha dicho con claridad cómo trabajando junto con veterinarios. Por eso hace que la OMS, la FAO, todos comiencen a trabajar juntos. Yo quisiera que nos diga algo, cómo está la real situación de ese trabajo interdisciplinario para hacer este enfoque en el país, aparte de lo que están haciendo como investigación, alguna ampliación al respecto. Bueno, uno desearía que alguna vez se siente el decano de medicina con el decano de medicina veterinaria, porque eso sería una primera parte de entender que la salud es un tema, digamos, totalmente integral. Yo, como decía, siempre hemos querido comentar que es necesario que uno mire los fenómenos. Lo que pasa es que cuando ya aparece un efecto sobre la medicina, realmente recién uno va a buscar que, sí, esto viene de los animales, viene así. Y hay mucha gente que ha estudiado a través de los años determinadas condiciones ecológicas de los animales, y los asuntos médicos no se conocen, y yo creo que eso es una ausencia de integración, como pasó con estos chicos en Trujillo, que a 20 kilómetros de la ciudad de Trujillo se estaba estudiando en las purgas, se estaba estudiando y encontrando, digamos, sin embargo los médicos de emergencia no sabían que ocurría eso. Y ellos se exponían a esa condición porque no había información. Yo creo que el esfuerzo inicial que tenemos que hacer es tratar de entender de que tenemos que hacer un trabajo mucho más conjunto para tratar de desarrollar y encontrar, digamos, efectos que incluso se puedan medir. Por ejemplo, brucelosis. Si ustedes miran la historia de brucelosis en el Perú, claramente está relacionado a los intereses políticos de 2 o 3 personas, pero el impacto lo vemos en el número de pacientes, ¿no? O sea, una zoonosis típica de determinada región y no se vacuna, y no se hace, digamos, un esfuerzo de trabajar en conjunto. Cuando apareció, por ejemplo, la famosa enfermedad de las vacas locas en Europa, apareció en Inglaterra, toda la Unión Europea hizo el esfuerzo económico de sacrificar todo el ganado de esa zona y reemplazar el ganado por ganado no enfermo. Y se dan cuenta entonces qué pasa en el Perú, que no hay un esfuerzo de entender el costo de la salud, y entonces uno lo que debería hacer es agarrar ese ganado que uno detecta que está con brucelosis, se sacrifique ese ganado y a esa persona se le da un ganado vacunado y de manera adecuada, de tal manera que la persona, el campesino que cría esto como parte de su cultura, no se ve afectado. Si él ve a una persona así que viene del ministerio tal, lo primero que hace comienza a caminar más rápido, no lo alcanza. Y entonces es bien importante que eso, digamos, sea considerado, o sea, la necesidad de comenzar a trabajar juntos, la necesidad de crear. Muchas veces el médico yo tengo la impresión, y yo soy médico, que no hemos apreciado lo que se hace en medicina veterinaria.
Y la medicina veterinaria también muchas veces se ha quedado en la cuestión del servicio del día a día. Hoy en día es muy popular, todo el mundo quiere tener, digamos, ser veterinario de perritos y poder bañarlos, vacunarlos y no sé cuánto. Hay otros que son expertos en gatos, etcétera, pero no se dan cuenta del enorme impacto que hay de salud relacionado a eso. Y entonces el ser humano tiene que entender que vive en un ambiente, y hoy en día se complica más por el término del crecimiento poblacional, no solamente que demanda una mayor cantidad de alimentos. Ahora pues la gente come alimentos que antes no comía, digamos, y son digamos animales que antes no se comían, hoy día se comen, etcétera. Todo eso genera una nueva condición, y yo creo que debe ser motivo de que tratemos de entender que muchos de los impactos que en salud tenemos están relacionados precisamente a eso. Yo hasta ahora no he visto, lamentablemente, un efecto positivo. Debo confesarte que lo hemos conversado varias veces, hemos insistido varias veces en discusiones con digamos, las autoridades en medicina para poder fortalecer este vínculo. O sea, son de la misma universidad, sin embargo hay una falta de integración, incluso en la formación entre los propios estudiantes, donde deberían compartir esto. Pero en lo real es que todavía estamos pues en el primer paso, todavía no hemos salido de ahí. Doctor Ramírez, usted ha hecho un excelente estudio en Tacna y han encontrado la solución al gran problema de hidroarsenismo crónico. Estas aguas subterráneas alcalinas, ¿no? ¿Conoce de algunos otros estudios fuera del área de Tacna que tengan esas características? Sí, nosotros quiero indicarle que este estudio es el que hemos hecho los 4 últimos años, pero hoy estamos haciendo un estudio con la Universidad Cayetano Heredia, para lo cual se ha comprometido un fondo de 400.000 soles de la Universidad Jorge Basada de Broma. Estamos evaluando el impacto que tiene el arsénico en la gestación y en el producto. Segundo, hemos hecho un ensayo clínico en la Universidad Nacional del Altiplano con sus alumnos de medicina del 6º año para analizar esto en la zona de Azángaro de Puno. Y hemos hecho un dosaje de agua que está procesándose en este momento con agua de Moquegua, donde ya ha habido un llamado, inclusive fue la ministra, para poder ver que había contaminación con arsénico, ¿no? Entonces esas 3 medidas son importantes, pero justo quiero aportar en algo importante, como decían los doctores que me antecedieron. La salud creo que más que es el completo bienestar físico, mental, social, lo que ustedes quieran, pero la salud es un fenómeno social donde se toman importantes medidas políticas con gran componente necesariamente externo, que es la economía. Y por lo tanto, mientras no haya la decisión política de tomar medidas de salud pública que abarquen estas externalidades que resultan contrayendo y después generando problemas de la salud, muy poco se puede hacer. Menos si no hay un impulso económico desde lo que corresponde a la salud para poder, que es los recursos, para poder investigar, para poder desarrollar o para poder intervenir en lo que hemos desarrollado. De otra forma no sería posible. Por eso que creo es importante entender esa concatenación que nos han demostrado los otros ponentes, fundamentalmente multidisciplinaria, fundamentalmente que parte de la investigación y de una noción, de un atisbo, si cabe el término de conocimiento, que tiene que ser más investigado, más conocido y también mejor intervenido. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? ¿Otra pregunta? Sí, doctora. Un ratito que le traigan el micro. Muy buenas tardes, doctor Alfonso Zabaleta. Mi pregunta es, se ha investigado bastante, ¿no? Muy bueno, lo felicito su tema, pero teniendo en cuenta, como acaban de decir sus colegas, todo está medido por la economía. Entonces, como académicos, como miembros de la academia, creo que muchas veces
se da la labor del médico más para el tratamiento que la fase preventiva. Entonces, bueno, al menos esta discusión ha sido una gran ayuda para muchos de nosotros profesionales, pero ¿qué está haciendo para poder hacer difusión? O estamos esperando que recién, como en el caso, ¿no?, que se decía que el bromato ocasionaba cáncer, ¿no?, y se tomó la medida preventiva 20 años después que la Organización Mundial de la Salud lo había dicho, ¿no?, y teniendo en cuenta, como dijo el otro doctor, que no había las políticas públicas, o sea, no son claras, si no afectan a Europa o no afectan a Estados Unidos, ¿qué podemos hacer nosotros como país? Quisiera su consejo, ya que usted ha estudiado más sobre el tema. Gracias. Sí, como país, lo primero que tendríamos que saber, y ya tenemos información para tomar decisiones, es cuál de todas esas toxinas, que pueden ser muchas, son las que se encuentran con más frecuencia en los eventos que tenemos en el país. Por ejemplo, ácido amonóico se ve frecuentemente, en fin, hay 4 o 5 de estas toxinas y hay 4 o 5 de estos agentes que ya se conocen, que están en el país, ¿okay?, o que los tenemos en nuestra playa. El segundo tema que me voy a decir, si uno quiere realmente hacer un aporte que mejore la salud pública del país, ¿okay?, la mejor opción es educación. ¿Sí? Es la mejor opción porque es la que va a quedar a más largo plazo y no va a requerir de enormes presupuestos, porque ya las facultades de medicina existen, tenemos 56 facultades de medicina, tenemos también algunas escuelas de enfermería a los cuales se les puede enseñar, por lo menos a mirar el caso. Fíjense, claro, es bien triste decir, mira, no tenemos opción de tratamiento, ¿sí? Pero si no tenemos opción de tratamiento y sabemos que las medidas de soporte son importantes, lo menos que podemos hacer es enseñarle a quienes van a brindar el servicio cuáles son las mejores medidas de soporte para atender a unos pacientes de este tipo. Primero, diagnosticarlos y segundo, atenderlos, ¿sí? Porque antídoto no hay, lamentablemente no hay. Hay algunas opciones para hacer diagnóstico, ¿sí? Pero el diagnóstico de laboratorio no tendría mucho valor si el paciente se muere en 24 horas. ¿Sí? O sea, ahí tenemos que sospechar el diagnóstico y darle las medidas correspondientes. Y de estas hay algunas que sí y hay algunas otras que no sirven para estos casos. Lo tercero es que dentro de la casuística y la estadística del Ministerio de Salud, que estos casos sean reportables, porque mientras no reporten los casos es como si no existieran, ¿sí? O sea, el mismo Estado tiene que darse cuenta que existe este problema y empezar a tener y a levantar la información, ¿no? A levantar la información y registrar. Fíjense que no estamos hablando de grandes hospitales, ¿sí? Estamos hablando de servicios de primer nivel, de las costas, por ejemplo, de los pueblos que están al costado del mar, ¿sí? Donde a veces no hay ni médico. ¿Okay? Entonces, tenemos que obtener información que sustente las intervenciones, ¿no? Pues las intervenciones en un momento determinado. En Chile, una turista se intoxicó comiendo un marisco en una de las ciudades secundarias de Chile. Bueno, esa paciente terminó en Santiago, en el hospital de más alto nivel, con una cadena de transporte y de diagnóstico que la llevó hasta ahí, y la paciente sobrevivió. Esos son los casos. O sea, si la población y el servicio médico no está enterado y no está en capacidad de poderlo atender, no se le va a poder atender y se van a seguir muriendo los pacientes. Entonces, hay algunas medidas que son sencillas, que no necesitan gran costo, pero que sin gente entrenada y sin gente capacitada no podemos hacer mucho. Con que uno sepa el resto y el resto del país. Esa es un poco la idea. Estamos en una etapa muy incipiente de difusión de conocimiento de este problema, pero que hay que seguir batallando, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. En primer lugar, felicitar a Luisa. Las exposiciones que hemos escuchado han sido realmente muy buenas. Tengo una pregunta para el doctor Ramírez. Usted nos ha hablado de las enfermedades que causan el arsénico, pero si bien es cierto causan enfermedades, también se utiliza para operar. Sé que la pregunta que le voy a hacer es muy rebuscada y quizá no la tenga la respuesta concisa, pero una de las formas de leucemia aguda
más letales que hay se trata de arsénico, que es la leucemia promilocítica aguda. No sé si en Tacna tengan un archivo, un registro de cáncer, y dentro de ella leucemia, y dentro de esta la variedad de leucemia promilocítica. Pero de pierdo la curiosidad cuando regrese a Tacna que busque qué incidencia de leucemia promilocítica hay en Tacna, en la gente que toma agua con arsénico. Gracias. Sí, su pregunta es interesante, no tengo la respuesta al respecto porque no hay un registro real de casos de cáncer en el propio Tacna, pero los datos que tenemos de cáncer e incidencia en Tacna están en el Instituto de Neoplásica. Ahí lo han hecho por origen, por de dónde venía el paciente, y así hemos determinado que tenemos el más alto índice de cáncer de vesícula biliar. Pero sí quiero entender su pregunta porque era lo que decía con leptirina, ¿no? Leptirina, de alguna manera, es un factor protector de la malaria, de la mielosis múltiple y de cáncer, ¿no? Porque lo que hace es hacer que haya anemia como factor protector, porque no hay más radicales libres y de alguna manera evita los efectos deleterios. Que si modificamos y mejoramos la condición, como se ha hecho en malaria, de mejorarle la cantidad de hierro que tiene el paciente, es peor. Entonces, de alguna manera, el arsénico está siendo un factor, si cabe el término entre comillas, protector, pero que cuando es dado de forma crónica y sin medida alguna, es un efecto deleterio porque genera anemia poblacional. Por ahí podría entender que el arsénico, de alguna manera, va a generar algún comportamiento, porque sí hemos visto que genera mucha liberación de interleucina 6 y algunos otros interleucinas que ahorita no conocemos bien, porque los trabajos que yo he visto internacionalmente de las interleucinas respecto al arsénico son trabajos empíricos y que de alguna manera no tienen todavía respuesta, pero más o menos quiero entender así, apenas tenga el dato se lo les hago. No, solamente quería hacer un comentario, doctor, por si acaso. El cáncer de las vías biliares, que es 10 veces más frecuente en mujeres de América Latina, ha sido asociado al hábito de ser portadores crónicos asintomáticos del Salmonella tifus, es decir, las personas que tuvieron hace 30 o 40 años tifoidea y quedaron como portadoras son las que tienen una cifra, como digo, de 4 a 5 veces mayor. Esto ha sido reportado hace muchos años en estudios retrospectivos, tanto en Dinamarca como en Estados Unidos, pero no ha sido asociado, que yo sepa, a otra sustancia. Ha sido asociado a la presencia de tremátodos en las zonas digamos, de toda lo que es Vietnam, Camboya, donde hay un tremátodo que se mete a la vía biliar y años después desarrolla una tasa inusitada de cáncer con 5 veces más. Es un mapa, uno mira el mapa, cae en ese sitio donde hay ese parásito. Y ahora ya se ha demostrado claramente. Por eso solamente quería comentar a manera de reflexión, por lo menos que yo sepa que no hay una relación con arsénico, sino probablemente con ese hábito. Ahora, en departamentos chicos, o en departamentos con más movilidad, como usted mencionó, por ejemplo, Madre de Dios. Uno mira los mapas, el primero que el Perú, Madre de Dios, siempre vuela de todas las enfermedades. Y eso no es real, sino que el grueso de personas son migrantes transitorios, pero a la hora que sacan el número, dicen, sí, viven acá 30.000. No viven 30.000, viven como 150.000, sino que están rotando todo el tiempo. Entonces, en Tacna, uno de los problemas que hay cuando uno trata de mirar las cifras, yo lo digo porque revisé el tema de tuberculosis, donde el problema de tuberculosis es una cifra inusitadamente elevada, pero la mayoría de los tuberculosos son gente que baja de Puno, o sea, no son los tacneños, sino es importante ese análisis que usted comentaba sobre la población que había ahí. Sí, es cierto, justamente un aporte respecto al comentario que hizo sobre tuberculosis, que lo quiero notar. Nosotros investigamos qué pasaba, porque todo el mundo decía que había hacinamiento, había condiciones que se prestaban para que haya tanto índice de tuberculosis en un lugar donde económicamente están todos bien y donde se prestan todas las condiciones sanitarias ideales. Es decir, cada
Cada 20 cuadras existe un centro de salud maravilloso, como una clínica, y es del Estado. Y es increíble, ¿por qué sucedía esto? Había personal de salud suficiente y todo lo demás. Resulta cierto lo que dice el doctor. Lo que pasa es que la gente de Puno tiene tuberculosis, pero como hay hipoxia, hay poca cantidad de oxígeno, no se sabe, cuando el migrante baja a la costa, inmediatamente aflora. Y la tuberculosis no es producto del contagio, es producto de que cuando el paciente se va de nuevo a Puno, inmediatamente se inactiva. Por eso que antiguamente muchos de los tratamientos implicaban llevar a las alturas a pacientes con tuberculosis a hacer helioterapia, y no era por el frío, sino era por la cantidad poca de oxígeno, y eso es lo que se da. Y tiene usted razón, doctor, porque eso no era propio de la cantidad de tuberculosis, sino era por población migrante. Pero que esta población migrante que vive en Tacna es el 80% de Tacna. Y entonces ha arraigado ahí como comerciante y de alguna manera se regresó. El arsénico, aparte de su presencia en el agua, a veces lo usan como insecticidas, como herbicidas, y eso es consumido por también el ganado y consumo. Hay algunos estudios respecto a intoxicaciones crónicas, no ya por el cuadro que se llama hidroarsenismo crónico, sino por otras causas dentro del problema del arsénico. Tacna es un lugar donde no hay mucha agricultura. No se olvide que Tacna está en la cabecera del desierto de Atacama. Es más, quisiéramos que tenga, porque tiene más o menos el clima de Ica, pero en un desierto en el que no hay agua. El agua es un recurso valioso en Tacna. En algún momento la botella de vino va a costar menos que la botella de agua, porque ahora nosotros cuestan lo mismo. Por una sencilla razón, que allá el agua es demasiado escasa. No sé si han notado que ahora hay una pelea grande entre Puno y Tacna por destrabazar unos ríos de la altura de Puno, y eso va a ser algo bien grande. El problema es que no hay posibilidad que les den agua. Por eso, si no hubiera habido la mancomunidad Ica-Huancavelica, probablemente Ica también padecía de esta dolencia, pero Tacna depende del agua que le dé Puno y no le quiere dar. Prefiere que el agua del lago Titicaca se vaya a Río Popó de Bolivia y termine en el Salar Moyuni, Bolivia. Es decir, el lago Titicaca desemboca en su totalidad en Bolivia y no prefiere dárselo al peruano, porque el puneño considera más nación a Bolivia que al Perú. ¿Alguna pregunta del auditorio? Todavía creo que tenemos algunos minutos. Bueno, se ha tocado un tema muy importante en general de la contaminación ambiental y las consecuencias como el cambio climático. Benedicto XVI decía: nuestra casa común, nuestra tierra, nuestra madre tierra que nos cobija, está llena de heridas, y lo triste es que estas heridas son ocasionadas por las acciones irresponsables de los seres humanos. Eso tal vez meritaría que en esta mesa que hemos tocado esto con contaminación ambiental se nos diga o se haga algunas reflexiones en torno a este importante problema de contaminación, como redondeando los puntos importantes que han tocado ustedes. Sí, yo creo que hay los avances de la humanidad tienen, digamos, los cambios más importantes. Ahora somos 7.000 millones de habitantes, o sea, se ha avanzado una gran población, pero se ha usado una serie de consideraciones que comienzan a crear problemas. Y el plástico probablemente hoy en día es digamos, la primera dificultad que vamos a tener, no nosotros, vamos a ver 5 generaciones que van a estar sufriendo por todo este ambiente que ha generado la cuestión del plástico. O sea, el plástico, cuando la posibilidad de que el plástico sea reusado de otra manera son más o menos 600 años que se requiere para degradar. Y ahora resulta que el mar se está contaminado, porque si algo puede hacer el ser humano es poder conquistar el mar, donde debe ser su fuente de alimentos, su fuente de energía, su fuente futuro de medicinas, etcétera. Eso está produciendo un daño enorme. O sea, el modelo de contaminación del plástico yo creo que es un modelo
notablemente importante. Lo que pasa es que es un poco como que nosotros tenemos tantos problemas que el problema pues para 100 años a quién le van a importar, es decir, no hay una conciencia de que hay cosas que hay que mirar, no solamente lo que pasa hoy día, sino lo que hoy día está pasando y va a tener un impacto a mediano o largo plazo, como ha pasado con los cambios climáticos. Uno mira las cadenas de los Andes y realmente es sorprendente cómo se ha perdido un tercio de toda esta cadena de hielo. Y claro, lo que pasa es que hay que explicar qué importancia tiene eso. O sea, no es solamente que la foto no sale tan bonita, sino que hay un cambio ecológico que hace de que los animales se muevan, que vectores aparezcan, que roedores aparezcan, etcétera. Y entonces las contaminaciones comienzan a generar problemas muy notables. Yo diría que hay varios modelos, pero el que más debería preocuparnos es eso. Pero yo creo que detrás de eso lo que creo que hay que hacer es traer a conciencia lo que es la contaminación. O sea, parte de nuestra deseducación es el día a día, así como ahora insistimos en que no fumar y que el fumar y que el humo y todo eso. Hoy en día también hay que enseñar que la contaminación es una parte peligrosa para el futuro de la humanidad. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a ser uno de los tantos modelos ese tema del plástico, pero hay muchos más. Bueno, muchas gracias. El doctor Checarelli ha hecho una invocación para analizar el tema de contaminación y el hombre. Somos parte inseparable de un todo, pero el hombre se siente al centro de ese todo. El más grave problema del hombre y de la humanidad es el egoísmo. Debo agradecer a nombre de la Academia a nuestro moderador, el doctor Juan Checarelli, a nuestros expositores Eduardo Botuso Herencia, Claudio Ramírez Atencio y Alfonso Zabaleta Martínez Vargas. Han sido unas magníficas presentaciones. Con gran complacencia anuncio la sesión siguiente, Agua y Salud, que será a cargo de nuestros invitados de la Academia Nacional de Ciencias, que se ha unido en la programación de este congreso. Mi saludo en particular a la doctora Nicole Bernex, vicepresidenta de la Academia, y al doctor José Macharé, secretario de Educación y Asuntos Científicos. Agradecemos a todos ustedes y los invitamos a las 5:50 a la siguiente sesión y ahora a un café breve. Gracias. Está trabajando con nosotros en la academia.